Hablemos de la reina. No de esa reina. Tampoco de ella. Hablemos de Tomoko Fuse, la reina del origami. Pero, ¿quién es exactamente Tomoko Fuse? Considerada como la reina del origami o, para otros, como la mejor origamista del mundo, es una artista japonesa reconocida a nivel mundial que nace en 1951. A los 6 años inicia su amor por el origami cuando ella estaba en el hospital. Sí, en el lugar menos pensado. Mientras que en la actualidad muchos niños que están en el hospital les dan una tablet, un libro, su juguete o ven la televisión que está ahí para pasar el rato, lo que hacía Tomoko Fuse era plegar algunas piezas con el papel que tenía en la mano. Ella decía que sentía mucha alegría al plegar estos papeles y que se olvidaba de las horas que pasaba en el hospital. I learned to the ladies my first origami. So after that, I back to my home. My father bought me Akira Yoshikawa's book, and I learned by myself. That is my starting point. Cuando ella tenía 19 años, estudia 2 años y medio con el maestro Toyoaki Kawai. Y a los 20 años empieza a profundizar en el origami modular, por el cual tantos la conocemos. Ha publicado más de 80 libros. También ha diseñado numerosas piezas de origami como cajas, máscaras, kusudamas, poliedros, teselados, etcétera, etcétera, etcétera. Una de mis piezas favoritas que ella ha diseñado es este de aquí, que una vez plegué, que se llama Starsea, que es increíble, es un origami modular que tiene 30 piezas. Lo que me gusta de este origami es cómo cada pieza al final termina realizando esta estrella, y también el encaje es muy distinto al cubo Sonobe. También es reconocida por su encantadora personalidad y mucho de su trabajo también ha inspirado a otros artistas. Por ejemplo, podemos ver que en las obras de Beth Johnson como La ardilla y el búho tiene inspiración de Tomoko Fuse. Para esta artista el origami no es un hobby, es una profesión. Ella se toma entre 8 a 10 horas diarias para trabajarlo y comenta también que tiene una rutina. A las 8:30 de la mañana comienza a plegar algún papel. Luego, después de almuerzo, sale a tomar un paseo con su esposo, luego retorna a casa y sigue plegando hasta las 7 de la noche. Lo que me gusta de Tomoko Fuse es que no se limita, no solo trabaja con un cuadrado de papel, sino también con otras figuras. También no rechaza la idea de utilizar goma ni tijera, que es todo un debate y que eso puede ser para otro video, y lo que más le importa es que exista plegado. I am not thinking in my head. I am thinking by hand. So just fold, error and trial and error. Otra cosa que menciona es que el origami le ha permitido ver un mundo hermoso e interesante en la que personas de diferentes edades puedan juntarse y hasta pueden ser amigos. Ahora sí quiero mostrarles qué comentarios elegí. Los primeros vienen de Argentina, de Luciana, Marisa y Anto. De Brasil, Isa Klein, de la India, Shachi. Y ahora les quiero mostrar las fotos elegidas. La primera de ellas es de Sabrina Ron, que ella es una venezolana que vive acá en Lima, Perú desde hace mucho tiempo y que me muestra su pieza que le encantó tanto que la enmarcó y la puso en su sala. También les quiero mostrar las fotos de Roberto Romero, que él es un origamista peruano, fundador de Origami Cusco. Él conoció a Tomoko Fuse en Alemania en el 2010 y me cuenta que en realidad no tiene una pieza favorita, sino que tiene un libro favorito de Tomoko Fuse, el cual es... También quiero compartir las fotos de Luciana, que ella es fan de Tomoko Fuse. Y por último, quiero mostrarles las piezas de Exxon Ramírez, que es un origamista peruano de Tacna. Su pieza favorita es una hélice de doble capa.
Muchas gracias a todas las personas que me dejaron un comentario, enviaron su foto al mail. Si tu contenido no salió en este video, no te preocupes, todavía quedan más. Eso sería todo por el video de hoy. Si quieres conocer más de Tomoko Fuse, voy a dejar un link en la descripción con toda la bibliografía utilizada para este video. En las siguientes semanas voy a publicar 2 videos. El primero de ellos, el domingo 20 de diciembre, que voy a hablar sobre mis 5 origamis favoritos de Navidad. Y el domingo 27 voy a hablar sobre las 5 mejores clases de origami del 2020. Lo último que quiero comunicarles es que tanto en Facebook como en Instagram publico cada lunes un origami bordado y los jueves un mini clip con origami que es sorpresa. Así que eso sería todo por el video de hoy. Se viene más contenido que ya les iré contando y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao! I'm a boss.